¿cómo estáis? Soy Trufaul, bienvenidos a mi canal, bien hallados los nuevos suscriptores y sobre todo los del núcleo duro, toda la gente que me apoyáis incondicionalmente, tanto aquí en YouTube como en las redes sociales. Hoy me quiero hacer eco de una noticia, no en plan sensacionalista, ni muchísimo menos, sino quiero contar la noticia porque hay mucha desinformación, mucha gente que no cuenta la verdad y que es muy partidista. ¿Qué mejor que hacerlo que de la mano de los profesionales, en este caso de la revista Defensa, que se ha venido a bien a que pudiera compartir y leer su artículo, un artículo escrito por el amigo Julio Maíz, el pasado 19 del 9 del 2018, o sea, ayer miércoles. Nada, sin más preámbulos, os leo una noticia y al final de todo podemos continuar hablando de otras cosas derivadas de esta. Venga, nenes, que empezamos. El grave incidente del que Moscú culpa a Israel ocurrió a las 23 horas del pasado lunes 17 de septiembre, cuando un avión de guerra electrónica ruso Ilyushin Il-20M se aproximó a la base aérea siria de Ejmenim, en lo que representa un fallo del sistema ruso de identificación amigo-enemigo o IFF, Friend or Foe. El avión, matriculado RF 93610, construido en 1973 y modernizado en 2011, cayó a las aguas del Mediterráneo, alcanzado por fuego amigo, en concreto por misiles S-200 de fabricación rusa, lanzados por las fuerzas del ejército árabe de Siria, que pretendían derribar aviones israelíes. Según el Kremlin, 4 cazabombarderos F-16I Sufa de la IAF o Israel Air Force, que estaban atacando objetivos en la región costera siria de Latakia, se aproximaron al Ilyushin para cubrir su firma radar de las defensas antiaéreas de Damasco, que lógicamente trataban de derribarlos. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha acusado al gobierno de Jerusalén del incidente, atribuyéndoles el martes día 18 la entera responsabilidad del derribo del Il-20M y la muerte de los 15 militares rusos que iban a bordo, de los que buena parte eran los valiosos operadores de los sistemas de EW o Electronic Warfare del aparato. Además, el ministro afirmó que Rusia se reserva el derecho a responder en el futuro, además de convocar al embajador de Israel acreditado en Moscú. La aeronave de las Fuerzas Rusas Aeroespaciales, o VKS, había estado realizando una misión de reconocimiento electrónico, o EV, según parece por el gráfico que facilitó el gobierno de Rusia, sobre el noroeste de Siria, en concreto sobre la provincia de Idlib, donde está el último gran núcleo de la resistencia a Bashar al-Assad. Cuando el Ilyushin Il-20M empezó a sobrevolar el Mediterráneo, según Moscú, fue cuando se le acercaron los F-16I que estaban lanzando un ataque con proyectiles inteligentes Boeing GBU-39SDB Small Diameter Bombs que, mediante su sistema de planeo, alcanzan objetivos hasta 110 kilómetros de distancia. Fue en ese momento cuando las veteranas baterías sirias DS-200 SA-5 Gammon, según la OTAN, lanzaron varios misiles que, lejos de alcanzar a los aparatos de la Estrella de David, alcanzarían al aparato de la VKS a unos 35 kilómetros de la costa siria, perdiéndose el contacto repentinamente para luego confirmarse la pérdida del aparato. El Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Israel de que no fueran advertidos del ataque de sus aviones de combate, como suelen hacer los aliados que, encabezados por Estados Unidos, combaten al Daesh. Incluso Moscú llegó a acusar a Francia de que una de sus fragatas que navegaba por esta zona del Mediterráneo oriental había lanzado misiles antiaéreos. Pero rápidamente desde París, un portavoz de su Estado Mayor, aunque reconociendo que su moderno navío de combate del tipo FREM, Fregat Multimisión Auvergne D-654, estaba frente a las costas sirias, desmintió cualquier implicación de las Fuerzas Armadas francesas en el ataque. Y ahora viene un poco cuando os pregunto, ¿no? ¿Vosotros creéis lo que ha sucedido que es de esta manera? Porque pensad que Benjamin Netanyahu el mismo martes llamaría a Vladimir Putin para decirle que de eso nada, que él no había, ni él ni su fuerza aérea habían derribado el avión ruso. Al contrario, que habían sido los sirios. Bueno, de hecho, el presidente Putin lo que hizo fue informar rápidamente pues que no habían sido los israelíes y que había sido una cadena de circunstancias accidentales que habían rodeado al final la pérdida de este aparato. Y además fue informado directamente por BBC World News y otros medios de comunicación. Además, ya sabéis que el fuego antiaéreo amigo es una cosa tan antigua
como la guerra, prácticamente desde la Primera Guerra Mundial, donde se usaría por primera vez los aviones para bombardear o para atacar bases enemigas, el fuego antiaéreo acabó o segó la vida de muchísimos pilotos, incluso algunos de muy famosos. Bueno, hoy en día, con todos los sistemas que hay, parece ser que es una cadena de despropósitos realmente impresionante la que ha llevado al derribo de este avión. Pero desde algunas páginas de la propia Rusia también ha surgido una teoría bastante factible, por decirlo de una manera, y que no es ninguna teoría conspirativa, sino que habla de que los aviones israelíes se mantuvieron cerca del avión ruso y cuando este se iba para aterrizar, los sistemas sirios fueron desconectados para que pudiera hacerlo y es cuando aprovecharon los israelíes para atacar sus objetivos en Latakia. No sé, le dejo la pregunta al aire porque realmente hay muchas teorías, pero bueno, oficialmente ya sabéis que solo es una, que ha sido un accidente y que los SA-5 han sido los responsables de la pérdida del avión y de su valiosa tripulación. Pero ahora me interesaría saber qué opináis vosotros, si pensáis lo mismo o pensáis otra cosa. Gracias por estar aquí. De nuevo, muchas gracias a la revista Defensa por haberme permitido hablaros en su nombre y haber leído una de sus noticias. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, aquí otra vez en el canal hablando de Irak. Un saludo a todos, amigos, y nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!